Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñandeyara Ñe'e. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con el apoyo del Supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando Ñandeyara Ñe'e Dominical. Y aleluya, aleluya, aleluya para todos nosotros, para todos los cristianos. Cristo ha resucitado. Felices, felices Pascuas para todos, queridos amigos, en este domingo de resurrección. Y como siempre, la palabra del Señor que viene a nuestro encuentro y hoy de una manera muy especial, porque Ñandeñan Majina es un ame, es decir, todo lo que estuvimos caminando, hemos entendido, ya llegó y peñan de Yarabella Jahuesha, Peña Muñe Punuma, hoy el tiempo de Cuaresma, ¿se acuerdan? Con el miércoles de ceniza, tiempo refere, ya llegó y peñan de Yarabe, pero para meditar, reflexionar, mirar nuestro camino, nuestra vida y llegar a lo esencial y lo fundamental. Ñanguajé, queridos hermanos, a lo principal de la vida cristiana. ¿Y cuál es lo principal, queridos hermanos? Y es justamente nuestra propia resurrección. Y eso es lo que el Señor hoy nos concede. Es la alegría de que Cristo ha resucitado y eso significa para nosotros que también hay resurrección para cada uno de todos nosotros. Hoy, Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, del 34 hasta el 37 y 43, los versículos de esta hermosa lectura que nos presenta hoy la palabra de Dios. En aquellos días Pedro tomó la palabra y dijo, ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea después del bautismo predicado por Juan, cómo Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de cuanto él hizo en Judea y en Jerusalén. Lo mataron colgándolo de la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día y concedió verlo no a todo el pueblo, sino únicamente a los testigos que él de antemano había escogido, a nosotros que hemos comido y bebido como él después que resucitó de entre los muertos. Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. El testimonio de los profetas es unánime, que cuantos creen en él reciben, por su medio, el perdón de los pecados. Queridos amigos, esta es la primera lectura, pero qué maravillosa estas tres partecitas que nos presenta hoy la lectura, la palabra del Señor, desde Hechos de los Apóstoles, que nos acompañará durante todo el tiempo pascual. En primer lugar, queridos amigos, Hechos de los Apóstoles. La resurrección para nosotros significa que nosotros somos los que hemos resucitado con el Señor. La vida nueva del cristiano, que se compromete el alter Christi, que tiene que comenzar a trabajar, que tiene que comenzar a infundir lo positivo y lo lindo para los demás. Por eso, aquí Pedro, que significa justamente la comunidad, Pedro es el que sale y el que habla siempre en nombre de todos nosotros, en nombre de la comunidad. Ya saben lo sucedido. Y esperemos, queridos amigos, que cada uno de nosotros con su camino cristiano, en la vida de todos los días nosotros entendamos y sepamos bien todo lo que el Señor nos ha enseñado. Ñandego pe ñandero gapı pe aye pa ñandego pe ñande escuela pe ñandego pe ñande su ñande abuela, etcétera, etcétera, en la catequesis. Todos pasamos, queridos hermanos, por esta hermosa etapa de formación catequética. Pero hagan entonces, hijas, a ustedes que verdaderamente saben lo que ha sucedido en la vida del Señor, cómo Él pasó haciendo el bien. Hey, hoy pasó haciendo el bien y curando a los
oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Queridos amigos, esta palabra de Dios, Hechos de los Apóstoles, nos está animando a cada uno de nosotros, para que también nosotros, como los Alter Christi, ahora también pasemos en esta vida que es como un soplo. Así es que, queridos amigos, apuntemos también hacia una verdadera resurrección. Pero no se olviden que la resurrección comienza aquí y ahora entre nosotros. Así es que ya nosotros somos testigos de cuanto Él hizo en Judea y en Jerusalén. La palabra testigos. Ñande hina ko angase yo que fuera la yagüero guatata hina peñande yara o me eva de cueñande o sacaba de cueñande durante todo este tiempo de su vida terrena. Y así también nosotros tenemos que ser hombres resucitados. Y ahí tende entonces peñandero gapuibo y esa hina que somos personas resucitadas, que tenemos una nueva vida, que nosotros estamos apuntando hacia lo esencial y lo fundamental para que podamos ser felices auténticamente. Primero nuestra vida. Pero peor que esté entonces la ñandela y coponanos ñandu ponano que esté ñambos asata peñandero gapupe ñambos asata peñande vecino cuera peñambos asata la ñande barrio a nuestra iglesia, a nuestro barrio y sobre todo, queridos amigos, a nuestra nación. Y cote veja coñandene también cote formal y lleva de hombres nuevos, hombres que vivan esa fuerza de la resurrección. Y después, queridos amigos, Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio de que Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos. Un mioma no ajina, lleva, pero no los muertos que están en el cementerio, sino que los muertos que estamos aquí caminando y coleante, pero estamos con otras cosas, queridos amigos. Nos hemos olvidado de lo esencial y de lo fundamental, de lo que Dios puso en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestra vida, lo que nos tiene que animar y tiene que animar a nuestra comunidad. Yo no vine para los sanos de Yara, yo vine para aquellos que están enfermos. Así es que, queridos amigos, Él nos mandó predicar al pueblo y dar testimonio, porque testimonio quiere decir que ñandera ani que ya mismo mañana ya es bueno escuela los japonas escuela cuera no ñandela ya punana allá esa cana llevan esa papeñan de yaran boreju. La resurrección del Señor, su amor verdadero, ya está en medio de nosotros. Y ahí viene. El testimonio de los profetas es unánime. Y eso es lo que nosotros recibimos. Esa es la fuerza y ese es el verdadero testimonio del resucitado. Por eso, queridos amigos, desde esta segunda partecita de la palabra de Dios, de donde el Señor nos invita a ser testigos, nosotros mismos, contando ciertamente, porque dice que lo mataron colgándolo de una cruz. Ciertamente que nosotros no podemos dejar de lado este otro aspecto. Llegar a la resurrección, y si hoy nosotros decimos que somos gente resucitada, es porque hemos pasado también por la cruz. La cruz que nos libera significa, queridos amigos, ante los sufrimientos, las tentaciones, ñamoñe, y te vemos hoy primero domingo de Cuaresma, que nos lleva ahora a este domingo de resurrección, nos hace recordar las tentaciones. Poder, plata y placer, queridos amigos, humía entonces ñandeye y puruponana, porque el Señor quiere que los utilicemos bien, que lo pongamos siempre al servicio de nuestra comunidad, que lo pongamos siempre al servicio del crecimiento de nuestra propia sociedad. Pero upia mao yapota, aupia ñande mantelle yapota. Volvemos enseguida con más ñande yarañe dominical. Y aleluya, Cristo ha resucitado. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, apoyemos al primer canal católico del país, Ñande Yarañe. Aquí nosotros les presentamos el QR
escaneando, podés abrir desde la cuenta de tu banco y podés ayudarnos a evangelizar. Eduquemos a través de la evangelización y evangelicemos a través de la educación. Queridos amigos, seguimos con este domingo de resurrección, de Yarañe Dominical, en esta gran celebración, la central de nuestra vida cristiana. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado entre los muertos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Estamos en el capítulo 3, del 1 al 4. Hermanos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, busquen los bienes de arriba, donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Pongan todo el corazón en los bienes del cielo, no en los de la tierra, porque han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando se manifieste Cristo, vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos juntamente con Él. Queridos amigos, qué importante y qué interesante, ¿verdad?, lo que el Señor hoy nos está diciendo con esta carta de San Pablo a los Colosenses. Aquí, en primer lugar, queridos amigos, puesto que ustedes han resucitado con Cristo, puesto que ustedes han resucitado con Cristo. Primera cosita, ¿cuál es la gran afirmación ahí mañana de San Pablo? Pero si cuál sea ahí, si esta afirmación coincide con nuestra realidad. Oye, ya poma la cuaresma, todo el tiempo de preparación. Ya confesaba y cora, ya poma y cora, ya de Semana Santa la lleva. Ya mañana va eva veñan de yara la hoy cuave cueñande o cuavo cuejo me ñande peicurusuru vida lleva. Pasión, muerte y resurrección. Pasamos e hicimos nuestro Vía Crucis, queridos amigos, que no es simplemente el Viernes Santo, yaguatajahuerebe calle o lo que sea, ayahuarajape curusuñan de atigar y añonte, sino que sobre todo, queridos amigos, lo que significa para cada uno de nosotros asumir los dolores, asumir los sufrimientos, pero no solamente míos de una manera que podemos entender como si fuesen dolores egoístas, sino que sobre todo entender asumir el dolor de la sociedad. El dolor a causa del pecado que nosotros causamos por nuestras limitaciones dentro de nuestra familia, dentro de nuestra casa, dentro de nuestra iglesia, dentro de nuestra nación. Peñanenetá llevan, pero de hombres nuevos, hombres resucitados. Aupeare, San Pablo, puesto que ustedes han resucitado con Cristo. Puesto que ustedes han resucitado con Cristo. Upea añe de tese yo que cuera, dale, ya guapuya calculaña, mañana ya echao, pilla ya poja ya en ABC y mema de dienan de yara, porque he hecho un camino verdadero de resurrección. Pero no nos olvidemos, el Señor siempre es generoso, es misericordioso. Upea hoy cuando eñan de esa caña de hinala ñandera pena, ¿verdad?, para salir de esa situación del pecado. Y hoy ser hombres resucitados. Que esta afirmación que hace San Pablo coincida con nuestra vida, porque ustedes han resucitado con Cristo. Y entonces, queridos amigos, viene la segunda parte. Por lo tanto, ustedes tienen que seguir comprometiendo. Porque Pablo entonces, de motilde, de bodejo, ya es bobesa. Ya de bodejo de cristiano, de dayera de cristiano. No. Entonces dice, y esto quiere decir, queridos amigos, que es la consecuencia de esta vida del resucitado. Busquen los bienes de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la derecha de Dios? Aquí, queridos amigos, el buscar los bienes de arriba quiere decir buscar los bienes de la honestidad, del amor,
buscar los bienes de la justicia, todo lo que significa el crear, queridos amigos, una comunidad que valga la pena. Coña Nenetá lleva donde todos podamos realizarnos y donde todos podamos vivir felices, queridos amigos. Busquen los bienes de arriba. Pablo va a decir luego, ¿verdad?, que nosotros no somos ciudadanos de aquí, sino que somos ciudadanos del cielo. Son formas, son lenguajes, queridos amigos, para darnos a entender que nosotros tenemos que, ¿por qué? Porque hay muchas tentaciones, hay muchas dificultades. Está entonces, como decíamos, el poder, el placer, la plata que nos quieren llevar por un mal camino. Y muchas veces no queremos escuchar y no queremos vivir, no queremos poner en práctica estas enseñanzas y estos principios de Dios. Y peor todavía, queridos amigos, cuando nosotros nos oponemos y comenzamos a poner trabas al mismo proyecto de salvación de Dios. Ñandeco la ñamoya las trabas a los proyectos de salvación de Dios. Entonces busquen los bienes de arriba. Busquen entonces la justicia, la honestidad, el amor. Es allí verdaderamente donde triunfa Cristo. En estas actitudes nuestras es como Dios se manifiesta, como Cristo se manifiesta, como resucitado. El hecho de estar sentado a la derecha de Dios, como dice Pablo, significa el poder de esta resurrección, el poder de nuestra resurrección, el poder que nosotros tenemos justamente, queridos amigos, para que podamos llevar adelante esta gracia de Dios. Y por lo tanto, pongan todo el corazón en los bienes del cielo. ¡Ay, Jesús mío, Dios mío! Pongan todo el corazón. Upeaisehina lleva toda nuestra vida, todo nuestro pensamiento, todo nuestro deseo de hacer un camino de salvación. Pemoile y catumia y el pehuerecoa lleva peicuajaisha, con lucha, con esfuerzo, pero esta pues es la resurrección, queridos amigos. Y eso es lo que el Señor hoy nos está diciendo en este domingo de resurrección. Y entonces pongan el corazón en los bienes del cielo. Porque si nosotros ponemos en los bienes simplemente pasajeros, queridos amigos, recordemos que en uno de los domingos, ¿se acuerdan? Era el tercer domingo de Cuaresma, cuando hablaba de la samaritana, nos decía que esa samaritana iba todos los días a buscar agua, todos los días. El agua viva, que perdura para siempre, no hace falta que vengas a buscar todos los días. ¿Por qué? Porque te has encontrado con Cristo. Y eso es lo que nos está diciendo. Pongan que su corazón tenga y esté lleno de Cristo. Y por lo tanto, ustedes no se dejen engañar por las cosas del mundo. Eso quiere decir resurrección, queridos amigos. Vida plena. Y desde ahí, con ese encuentro con Cristo, entonces vamos a ser capaces también de anunciar y dar a conocer al Cristo. Hey, oigan, no en las cosas de la tierra, porque ustedes ya han muerto y su vida está escondida en Cristo. Es decir, Pea lleva pelleje aveñan de yara enseñanza, peñan de yara ñanembo eacue, peñan de yara ñemimbo eupebe ñandeña y meña. Y estas son las enseñanzas del Señor. Aupebe ñandeña yeje aupearese yo que fuera. Quiere decir que es un solo corazón, una sola alma. Y eso es lo que nos anima y nos entusiasma. Y entonces termina diciendo, cuando se manifieste Cristo, que es vida de ustedes, entonces también ustedes se manifestarán gloriosos. Consecuencia, la ñandea lleva la ñamoínamo. Todos estos principios de resurrección en nuestra vida repercutirá en la vida de la nación, en la vida de nuestra familia, en la vida de nuestra sociedad. Volvemos enseguida con más ñandeyarañe dominical. Y aleluya, viva Cristo resucitado.
Dios Padre Todopoderoso, te pedimos con mucha confianza crecer en la fe, ser constantes en la esperanza y perseverantes en el amor. Tú concediste a tu siervo sacerdote Julio constancia y fortaleza en el servicio sacerdotal a toda la Iglesia. Concédenos la gracia de ver reconocidos sus méritos como modelo de vida cristiana y el honor de los altares. Otórganos imitar su ejemplo y amar siempre tu voluntad. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, seguimos con Yande Yarañe Dominical. Y aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Domingo de Pascua, queridos amigos. Hemos vencido, o Cristo ha vencido a la muerte, y nosotros, como Alter Christi también, después de haber hecho todo un proceso de la Cuaresma, ahora también, con esta fuerza de la Semana Santa, hemos vencido y somos también resucitados. Estamos en la gloria de Dios, en la gracia del Señor. Este evangelio del día de hoy, San Juan capítulo 20, del 1 al 9. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. Queridos amigos, qué hermoso este evangelio. Nos habla de la resurrección, pero se dan cuenta, para llegar a una verdadera resurrección no es que siempre nosotros, queridos hermanos, ya tenemos todo claro. Porque San Juan utiliza muy bien los contrastes, luz, oscuridad. Y aquí justamente te está hablando de la oscuridad. Quiere decir que entonces la pecha antejina para llegar con facilidad a descubrir, a abrir los ojos. A pesar de que, ¿se acuerdan en ese cuarto domingo del tiempo de Cuaresma, desde el capítulo 9 de San Juan, nosotros habíamos reflexionado sobre la curación del ciego de nacimiento? Estamos en lo continuado que somos ciegos todavía. En síntesis lleva Peñande Yara Umaha lleva Ñande Pusirun Hanguay Zamboasa Ñande Beipoja Ñande Mopu Ay Ñande Dale será Pu Águena ya póguenate coe pajú coñandere coe, ¿verdad? Bueno, pero en fin, estaba todavía oscuro. Y es ahí, dice, donde María Magdalena va al sepulcro. Queridos amigos, esta palabra es muy importante, imágenes importantísimas. Primero el sepulcro. Va e coñandela yajala yajeshaya cala cementerio. Va el arejo bebereca. A bebegore yujuta o mano mandego la cementerio vela yayujuta. Lleva. Muchas veces hacemos ese camino y salimos hacia el sepulcro. Quiere decir que estamos caminando hacia la propia muerte, hacia nuestra propia muerte. Como personas, como cristianos mismos, porque cuando nos seguimos los mandamientos del Señor, upeala yahay. Cuando
Entonces ñande yajajen hacia el sepulcro, queridos amigos. Y la figura de María Magdalena justamente es para nosotros muy forma de decirnos cómo somos nosotros. Es un modelo, es un prototipo de un cristiano que de una situación justamente del pecado, para llegar a la resurrección, tiene que hacer un camino verdadero para llegar a cambiar su vida. Pero algunas veces estamos todavía, estamos inseguros. Pero aquí, queridos amigos, cuando nos encontramos ante una novedad, incluso no entendemos lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, porque el sepulcro ya no estaba cerrado, sino que la piedra había sido removida. Y esto nosotros no lo entendemos. El Señor que remueve esa piedra que es tan pesada, que es nuestra carga, que es nuestro pecado, la resurrección que saca, queridos amigos, por la gracia y la fuerza del Señor, para darnos esa vida nueva y salir del sepulcro. Diga tú y la llave bebejina. Diga tú y lo y coñan de jehuila te ongue a lleva. Upeala y se añan de él. La piedra estaba removida. El sepulcro estaba abierto. Pero muchas veces, queridos amigos, esta novedad de una nueva vida nos da miedo. Va y coya por María Magdalena. O se dispara. Y muchas veces también nosotros. Cuando el Señor nos sorprende, en lugar de decir, esta es la verdadera resurrección que el Señor me está ofreciendo, en vez de que la gracia que el Señor nos está ofreciendo, echamos a correr. Y va enseguida y buscamos otras personas que justamente también, queridos amigos, están en esa situación de tristeza, en esa situación de dolor. Buscamos quienes nos acompañen en esta situación, porque nadie entendí, se va corriendo y justamente junto a Pedro y Juan. Pero miren cuál es la frase de María Magdalena. Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. Para muchos de nosotros esta frase, queridos amigos, hasta es casi, yo diría, para poner en el epitafio el día de nuestra muerte. Estaba en la yaza que voy a pegar, allá es la misma cosa. Se han llevado de mi vida, se han llevado al Señor de mi propia existencia. Las tentaciones, los problemas de la vida, sacaron lo esencial y lo fundamental de esas enseñanzas tan lindas. A ver, ese es el Saraima. Allá de ambos que lleva los mandamientos de Dios. Y ponerse no robarás, entonces se han llevado a Cristo de mi vida, entonces se monda. Entonces te dicen ahí santificar las fiestas, mandamiento del Señor. Ahí vas a veces, robaron, se han llevado de mí al Señor. Dajai la misa ave, nañe confesar, de cuál se iba a beber de yara. Se han llevado los valores y principios, honrarás padre y madre. Háganse entonces que becherupe, o lo que sea. Y todo lo que significa el honor y el dar sobre todo lo mejor de nosotros mismos, a nuestra familia, etcétera, etcétera. Cada uno, queridos amigos, ñamboazá, con mandamiento cuera, peñandere coberes. Ñañe penuña mañana esa lleva a peñas endurireya, bueno, ¿cómo estamos viviendo? ¿Será que nosotros también decimos hoy lo mismo? Se han llevado de mi vida al Señor. Dahuere cobe, imagina peñan de yara. Y entonces no hay resurrección. Pero hoy, queridos amigos, tenemos que animarnos y tenemos que decir, el Señor ha resucitado. El Señor nos da esta nueva vida. Y ojalá, queridos amigos, que desde esta resurrección también nosotros podamos hacer lo que Pedro y Juan, a pesar de esta dificultad en la que nosotros nos encontramos y no sabemos dónde lo han puesto, nos pongamos a correr, pero ahora en dirección contraria. No saliendo y corriendo porque no sabemos lo que ha sucedido, sino que buscando de entender lo que el Señor nos trajo en esta novedad de vida, en la novedad de la resurrección. Así es que se llegue que ya pague que lleva, ya cuegue, ya dispara que haya esa allí, para poder entender y poder descubrir que Cristo verdaderamente ha resucitado y nos ha regalado la nueva vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Dominical. Aleluya, Cristo ha resucitado. En la ciudad de Luque,
La economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. A visitar al Señor, la Magdalena el domingo al sepulcro marchó. De madrugada, pero alguien más removió la piedra que lo cerraba, y echando a correr llegó a casa de Pedro y contó. Del sepulcro han llevado al Señor, no sabemos dónde pueda estar. Y corrieron a ver lo ocurrido, Pedro y uno más. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Quien con más prisa corrió, llegó y sin entrar al sepulcro los lienzos miró, tirados al suelo. Mas cuando Pedro llegó, entró y vio los lienzos del suelo, y aparte doblado el sudario que cubrió al Señor. Cuando el otro discípulo entró, comprendió la escritura y creyó que Jesús ya no está entre los muertos, pues resucitó. Buscaban al resucitado, al que vivo está, al que vivo está. Dios Padre lo ha glorificado, Cristo vivo está, aleluya. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. Él vive. ¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos todos una vez más a este segmento de Ñande Yerañe. Hoy nos encontramos en la ciudad de Ypacaraí, precisamente en la iglesia de la Madre del Buen Consejo. Acompáñanos a hacer este recorrido. En la ciudad de Ypacaraí se alza la iglesia Madre del Buen Consejo, un imponente templo de estilo neogótico que combina fe, arte y arquitectura en un solo lugar. Sus altas torres y vitrales de intensos colores envuelven al visitante en una atmósfera única, donde cada detalle invita a la contemplación.
Dedicada a la Virgen del Buen Consejo, esta iglesia no solo es un espacio de oración, sino también un punto de encuentro espiritual y cultural. En su interior, un cielo decorado con miles de estrellas recrea un ambiente que conecta lo terrenal con lo divino. Hoy, la Madre del Buen Consejo se ha convertido en uno de los sitios más emblemáticos del país, donde la tradición, la devoción y la belleza se unen para ofrecer una experiencia inolvidable. La historia de esta iglesia, el templo en que nos encontramos hoy, la iglesia Madre del Buen Consejo en Ypacaraí, se une mucho a la historia de la patrona de esta iglesia. Encontramos aquí, enfrente de nosotros, el cuadro de la Madre del Buen Consejo. Esta historia se une mucho debido al fundador de los heraldos del Evangelio. El fundador de los heraldos se llama Monseñor João Cladias, un sacerdote brasileño que fundó esta congregación y fue aprobado por el Papa San Juan Pablo II el año 2001 y nos pidió ser mensajeros del Evangelio por medio del Inmaculado Corazón de María. Y tenemos como carisma de los heraldos, carisma de la belleza, buscar esta vía para llegar a Dios, esta vía para encontrarnos con Dios a través de la belleza. Por eso el estilo de esta iglesia, y fue nuestro propio fundador que fue punto por punto realizando esta iglesia. La iglesia fue dedicada el año 2018, el 16 de diciembre, por el obispo de San Lorenzo, el obispo diocesano de aquí, Monseñor Joaquín Robledo, y desde ahí comenzaron las santas misas que hasta hoy en día podemos tener esta oportunidad de venir aquí. Y siempre que tengamos oportunidad de conocer una iglesia de los heraldos, siempre va a mantener este estilo, el estilo neogótico, un estilo que la iglesia adoptó, que fue promoviendo ya a partir de la Edad Media, fue el estilo gótico y posteriormente el estilo neogótico, que como explicamos mucho aquí a la gente que suele participar, es un estilo que nos apunta siempre al cielo. Por eso que el techo de esta iglesia tiene ese estilo, ese color azul con las estrellas, porque nos invita a pensar en la eternidad. El significado de nuestro nombre de los heraldos fue dado por el propio Papa, por eso que tenemos este nombre heraldos. Heraldos significa mensajeros. Alrededor de la iglesia, inclusive en el propio medallón de los heraldos, vamos a encontrar las siglas EP. EP significa Evangelii Precones, significa heraldos del Evangelio, porque somos misioneros. La Madre Buen Consejo, sobre todo, porque tiene este título, porque muchas personas nos conocen por la Virgen de Fátima, que también nosotros promovemos mucho la devoción, pero la Madre Buen Consejo tiene una unión muy grande por el propio fundador de los heraldos, quien fue a recurrir a ella en Genazzano, en Italia, donde se encuentra el fresco original, y fue desde allí que él se encomendó a ella y le concede abundantísimas gracias que hasta hoy en día podemos sentir como heraldos. Les esperamos entonces a todos ustedes aquí en la iglesia, la Madre del Buen Consejo en Ypacaraí, que no pierdan esta oportunidad para quienes no vinieron y para quienes ya vinieron, poder venir a encomendarse a la Madre del Buen Consejo, encomendarse. Ya el año pasado el Papa León XIV se encomendó allá en Genazzano, en Italia, a la Madre del Buen Consejo. Fue la primera salida de Roma del Papa. Y aquí en Paraguay tenemos un poco más cerca que en Roma, entonces está ella más cerca esperando que sus hijos puedan venir aquí a visitar este lugar que mucha gente viene a encontrar la paz y esa unión con Dios y con la Virgen. Muy buenos días a todos, bienvenidos para esta Santa Misa en esta jornada que estamos todos reunidos para beneficiarnos del amor de Dios. De esta manera así llegamos al final de nuestro trabajo. Nos reencontramos en la próxima, Dios mediante. Y desde Ñandeyarañe TV les deseamos a todos felices Pascuas de Resurrección.
Después de caminar todo el día, la fina lluvia y la tarde caían al unísono y no se vislumbraba algún sitio en el cual pudieran pernoctar. Entonces San Vicente Ferrer le dijo a su empapada comitiva que no desfalleciera, porque detrás del cerro que tenían enfrente encontrarían un mesón en el que podrían guarecerse. Y aunque hubo un alivio general, uno de los integrantes del séquito, que tenía la certeza de que San Vicente no conocía la región, hizo una mueca de incredulidad que no pasó inadvertida para el santo, quien continuó rezando el rosario a paso largo hasta que llegó a la cima de la colina y justo al otro lado, donde comenzaba la explanada, se erigía una espaciosa posada en la que un diligente grupo de sirvientes los esperaban con ropa seca, comida caliente y mullidas camas en las que pudieron pasar toda la noche. Cuando despuntó el sol, desayunaron copiosamente y reiniciaron el viaje. Al cabo de algunos kilómetros, San Vicente Ferrer detuvo la marcha y le pidió al escéptico que retornara a la fonda y le trajera el bonete que había olvidado. El descreído volvió sobre sus pasos y al llegar al llano, en donde debería estar el hostal, no encontró nada, y un campesino que araba en las cercanías le dijo que por allí nunca había existido hospedaje alguno. Y fue mayor la sorpresa del confundido mandadero al descubrir el birrete colgado de un arbusto a la vera del camino. Entonces lo rescató, emprendió la carrera, alcanzó la caravana y cuando se lo entregó, San Vicente Ferrer le hizo un guiño cómplice, retomó su oración como si nada. Vicente Ferrer nació en Valencia el 23 de enero de 1350, año en el que terminó abruptamente la gran peste que cobró la vida de 75 millones de personas. Y por eso la efervescencia católica estaba en su punto máximo, lo que le imprimió un profundo sello de piedad y devoción a su familia, valores que él asimiló, practicó desde su más tierna infancia y reforzó en las mejores escuelas religiosas de Valencia, en las que adelantó su preparación básica. Y desde el principio fue sobresaliente en latín, en filosofía y en teología, lo que le abrió de par en par las puertas del convento dominico, al que ingresó en 1367. Inmediatamente lo enviaron a perfeccionar sus estudios en Lérida, Barcelona y Toulouse, y en 1374 fue ordenado sacerdote. 4 años más tarde le concedieron el doctorado en teología con las más altas calificaciones. Al poco tiempo se presentó el cisma de Occidente, división que se dio tras la elección en Roma de Urbano VI en 1378, a la que un sector de los cardenales consideró ilegal y por eso nombraron otro papa. Y el padre Vicente Ferrer, aunque respaldó en principio al recién elegido Clemente VII, que se quedó en Aviñón, más tarde apoyó al pontífice romano. En medio de este conflicto, San Vicente Ferrer, a pie, sin dinero ni equipaje, se dedicó a evangelizar por toda Europa, acompañado de un séquito permanente de penitentes con los que visitó miles de aldeas y ciudades de España, Alemania, Suiza, Francia, Holanda, Bélgica, Italia, Inglaterra, y siempre tenía que predicar en campo abierto, pues habitualmente se reunían hasta 10.000 personas que sin esfuerzo le escuchaban desde 1 kilómetro de distancia. E independientemente del idioma de cada país, a pesar de que San Vicente Ferrer solo hablaba español, todos le entendían sus conmovedores sermones que producían una contrición tal que los asistentes admitían públicamente sus pecados y luego de arrepentirse eran confesados por un grupo de sacerdotes que formaban parte de su cortejo. Por donde pasaba San Vicente Ferrer hacía milagros, con solo levantar el dedo índice expulsaba demonios, curaba enfermos a granel y a una señal suya brotaban fuentes en donde había sequía. En medio de su febril ajetreo evangélico alcanzó a escribir el Tratado de la Vida Espiritual, en el que compiló una serie de normas y recomendaciones sobre la vida monástica dominica, con énfasis en los valores de la orden, espiritualidad, obediencia, pobreza, castidad, y todo ello en función del amor al prójimo. Al final de sus días, por culpa de una vieja lesión en una pierna que lo fue imposibilitando, San Vicente Ferrer se transportaba en un asno, pero no por ello dejó de predicar con ahínco y con el mismo vigor juvenil. Aunque no estuvo presente, su opinión e influencia fueron fundamentales para que en el Concilio de Constanza resultara elegido el Papa Martín V, alrededor del cual la Iglesia cerró filas y con ello se disolvió el cisma de Occidente. La muerte sorprendió a San Vicente Ferrer en el puerto de Vannes, cuando una tempestad retrasó la partida de su barco hacia Valencia el 5 de abril de 1419. Fue canonizado por el Papa Calixto III en 1455, por eso hoy, día de su festividad, pidámosle a San Vicente Ferrer que nos ilumine
para llevar el mensaje de Cristo a todas partes. Gracias. Llegó la nueva picaña al ajo, tan deliciosa que ni los vampiros se resisten a probarla. Burger King, como vos querés. Queridos amigos, seguimos con Yandillarañe Dominical. Aleluya, aleluya, Cristo ha resucitado. Queridos amigos, en este bloque que nosotros le llamamos justamente Yandillarañe Responde, agradecemos siempre las preguntas que ustedes nos hacen en este número que siempre aparece de Yandillarañe. Y en la medida de nuestras posibilidades vamos respondiendo también y hablando sobre estos términos que ustedes van preguntando. En otras ocasiones apareció esta palabra sepulcro. Alguien había preguntado, ¿qué dice la sepulcro? Y bueno, ya que hoy también, al hablar de resurrección, para nosotros significa, y la palabra de Dios nos hablaba luego y decía que Cristo sale del sepulcro, es decir, la piedra fue removida, María Magdalena que va hacia el sepulcro, etcétera, etcétera. Entonces, ñamañamí, entonces teológicamente en esta explicación bíblica, desde la Biblia, va ese sepulcro pea, va el añanembo sea el autor sagrado, la Biblia. ¿Qué nos quiere decir y qué nos quiere enseñar, queridos amigos? En primer lugar, en la Biblia, la tumba, el sepulcro, tiene varios significados. En primer lugar, es el lugar de entierro y duelo. Entierro y duelo. A peña de Yeicuaponá, ¿verdad? Es el lugar del dolor, peña Shahina, el lugar, la fosa. Hoy en día, ¿verdad? Nosotros vamos a los campos santos, acompañamos a seres queridos. A Cheveiga tu EPM, yo que fuera porque al 2x3 ya huereco, entonces la serenoia, a Jaupebe lleva la oñeño timijangua, lleva la pariente, la isú, la itú, mi hermano, en y mena y membúo, lo que sea. Siempre, queridos amigos, sabemos que la muerte nos sorprende. Pero el dolor, queridos amigos, cuando uno mira y se encuentra ante esa fosa, o se encuentra también en ese nicho, o ve simplemente ese cajón en el que nosotros somos guardados, ya eso lleva, somos puestos, queridos amigos, nos llama la atención y nos duele mucho, ¿verdad? Bueno, ese lugar del encierro, ese lugar del duelo, ese lugar donde nosotros enterramos toda esperanza de vida, por lo menos de la esperanza de vida terrenal. Por lo tanto, el sepulcro es el símbolo siempre de la muerte y fin de nuestra vida terrenal. Upeare coñandé, lleva hindú y Jesús muchas veces utiliza, ustedes son sepulcro blanqueado, sepulcro. Quiere decir que aquí no hay vida. Avenda yahuere coijina lleva pecre yahuere coana, ¿por qué? Porque es un cuerpo inerte, sin movimiento, que está simplemente ya lanzado en el vacío, lanzado en la tumba. Otro significado, queridos amigos, del sepulcro es el lugar de descanso y espera de la resurrección. Guañandeña mañabe, imagina, como un sentido de esperanza, ¿verdad? Ese lugar del descanso, ese lugar de la dormición, dormitorio, ¿verdad? Así también se dice. Es el lugar donde dormimos esperando la resurrección. Pero
ñañe pero mañana desde un sentido de resurrección, de esperanza. Pero majeta ajina peñan de yaro hueruañandei, que significa para nosotros que los muertos resucitarán, ¿verdad? Que los muertos tendrán vida con el aliento, el ruaje del Espíritu del Señor. Simbología importante para darle sentido a nuestra propia existencia. Dicatuigo entonces lleva la ñandemba, esa es la ñande yayu mundo ape, ari muy la yayu lleva, muy la yayu ñaina. Solamente desde el sentido de la fe podemos entender todo esto. Y esta misión que tenemos durante ¿cuántos años podemos vivir? 80, 90, muy a tus 100 años y que tú la lleva. Algunos hacen miedo, pero prácticamente, queridos amigos, nuestra vida está contada. Bueno, tenemos varias citas bíblicas que nos hablan del sepulcro. En el libro del Génesis, por ejemplo, capítulo 23, 4, un lugar de sepultura me dieron entre ustedes para que sepulte mi muerto delante de mí, para que sepulte allí a mi muerto. Ese es el sepulcro. Génesis nos habla de esto. Mateo 27, 52, 53. Y los sepulcros se abrieron y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. A ver, por ejemplo, hoy Purúa lleva como un dormitorio, la dormición, los muertos, esperando, esa es la esperanza, esperando la resurrección de los muertos. San Juan capítulo 11, 17, 44, de ya leemos hoy durante el tiempo de Cuaresma, el quinto domingo, la resurrección de Lázaro justamente. La resurrección de Lázaro que muestra el poder de Jesús sobre la muerte y del sepulcro. Lázaro, a ti te digo, sal fuera, desde el sepulcro que sale el resucitado, pero es la fuerza y el poder de Dios que nos llama de la muerte. Estas son algunas citas bíblicas, queridos amigos, y desde aquí podemos entender, porque ñandegoña mañana va, el añandebo sea la palabra de Dios. En primer lugar, que la muerte no es el fin. Peana este hoy entonces ñandeña mañana, porque toda la palabra de Dios nos indica y nos invita a entender que la muerte no es el fin. Por ejemplo, había un filósofo famoso, Sartre, que él no le daba sentido a la vida, ¿verdad? Él decía que estamos prácticamente aquí para la muerte simplemente. El hombre, dice, es un ser para la muerte, como si todo finalizase en la muerte. Pero sin embargo, queridos amigos, la palabra de Dios no dice que el hombre es un ser para la muerte, sino que el hombre es un ser que pasa por ese sepulcro. Entonces, el sepulcro tiene una simbología de un descanso, de un lugar de esperanza que nos hace entender resurrección, queridos amigos. El sepulcro tiene este significado, porque la muerte no es el fin. Enseña entonces la Biblia que la muerte no es el fin de la existencia, sino que es un paso hacia la vida eterna. Es un paso hacia la vida eterna. A pealañan de yaguero viaje. La cristiano haisha lleva pealañan de yaro hueruañande. También, queridos amigos, el sepulcro, como simbología, es un lugar de transición hacia la resurrección y la vida de Dios. Transición es un paso que nosotros vamos dando. Es como salir del seno materno. Cuando nosotros salimos, dice que lloramos, pero amargamente. Ahí donde estábamos tan bien, y ahí pone tereína en el seno materno durante 9 meses. A ver, pero pasamos a una vida diferente, que es la vida de este mundo. Y ahí nos duele, ¿verdad? Y parece que no queremos llegar a esta vida. Pero sin embargo, una vez que ya estamos aquí, después, ya es ahí. Y bueno, nuestra vida, queridos amigos, aquí en la tierra y ese paso que damos cuando llegamos, porque a todos, esperando por aquí, a toditos nos llegará un día en el que vamos a decir nosotros, Chaucheski, Chaucheski, chau, chau. Se entendió eso, ¿verdad? Y creo que todos entendemos, no hace falta explicar demasiado. Y esa es la observación, queridos amigos. Pero nuestra vida no termina aquí, se transforma, dice el prefacio de los difuntos. Y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. ¿Entienden, queridos amigos? Y eso es la esperanza en la resurrección.
Hay un segundo elemento como enseñanza, queridos amigos, que hoy justamente nosotros celebramos, que es la resurrección. Jesús venció a la muerte. Este día, vean, ya celebráis, en este domingo de Pascua. Jesús venció a la muerte. Es decir, este paso que nosotros damos al pasar por la muerte. Jesús resucita de entre los muertos, venciendo la muerte y venciendo el sepulcro. Su resurrección es la garantía de nuestra propia resurrección. Es decir, ahí está nuestra fe. Yandeña mañana ya la ñandé, entonces siempre hacemos un camino de resurrección. Y más aún yo les voy a decir, queridos amigos, ¿saben por qué? Porque hoy, al celebrar la resurrección en este domingo de Pascua, tenemos que entender que esta es la centralidad de la vida de todo cristiano, nuestra resurrección. Entero de Teañandé, Yaguataina, Yajaina, ¿hacia dónde? Hacia la resurrección. Y una tercera enseñanza, queridos amigos, sobre este término tan interesante del sepulcro, la palabra sepulcro como simbología, es que la resurrección se da en el momento de nuestra propia muerte. Es decir, nuestra muerte es simplemente como un paso, pero hacia la vida de Dios. Y por lo tanto, lo que nosotros encontramos en la Biblia y siempre nos enseña es que hay una resurrección de los muertos, donde los creyentes recibirán el cuerpo glorificado. Quiere decir, queridos amigos, que nuestro cuerpo entonces recibe ese cuerpo glorificado, ese cuerpo nuevo del encuentro personal con el Señor. Y lo que queda aquí en medio de nuestra comunidad de la resurrección, queridos amigos, son los valores, los principios, los elementos esenciales y fundamentales que nosotros le regalamos, ¿verdad? Nada más y nada menos que a nuestra familia, a nuestra sociedad, a nuestros amigos, todo lo que dejamos, de esos valores tan lindos que Dios nos ha regalado para que lo pongamos en práctica durante nuestra vida. El sepulcro es un recordatorio de la esperanza de la resurrección y la vida eterna con Dios. ¿Por qué, queridos amigos, nosotros enterramos a nuestros muertos y tenemos un cementerio? ¿Por qué, queridos amigos? Porque a través del cementerio nosotros estamos recordando, a través del sepulcro estamos recordando, primero, que nuestra vida tiene ciertos días, si alguna vez se multiplican, hoy día le tú, 80 por 365 días, hoy día no sé dónde. O si no, pone 90 por 365 días. Hoy día la ricota, 32.000 días, no sé cuántos días la ricota con mundo apeare. ¿Apean tenido? Y lo demás, y bueno, lo demás entonces ya es lo incógnita, ¿verdad? Toda esa incógnita de nuestro nacimiento, cómo venimos, cómo Dios nos regala la vida. Y luego la incógnita que nos encontramos ante la muerte. Pero nuestra fe, queridos amigos, con esta simbología tan importante del sepulcro, nos enseña y nos dice, la vida no termina aquí, la vida continúa. Y el sepulcro, lo que nosotros vemos ahí, es el símbolo más claro que nos dice que nuestra vida continúa. Y por eso nosotros también rendimos culto, ¿verdad?, a nuestros hermanos que nos han dejado valores, principios, han transmitido lo elemental y lo fundamental. Nos han dejado a nosotros, nuestros padres, esos valores, y hoy también nosotros vamos dejando a nuestros hijos, a nuestros nietos, bisnietos, tataranietos, a bella ya es. Queridos amigos, pidamos entonces esta gracia, entender hoy en este día de resurrección todo lo que es la simbología, pero ahora el sepulcro está vacío, porque ese sepulcro es el símbolo de la resurrección. Para nosotros el sepulcro es el símbolo de nuestra vida eterna. Queridos amigos, les dejo la bendición, les deseo felices Pascuas y sobre todo les deseo resurrección en el Señor. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más ñande Yarañe Dominical. Con esto concluimos nuestro programa ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada.